Buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. En principio, tratándose del día que se trata de hoy, me voy a referir a los hermanos más que a los amigos. Mirad qué día es. ¿Veis? El 10 de mayo del 2021. ¿Qué de particular tiene esta fecha? Bueno, hoy precisamente hace 57 años que un servidor se rindió al Señor y le entregó su vida. Es el aniversario de mi conversión y se cumplió mi aspiración, aunque yo entonces no conocía este texto, pero posteriormente, cuando he ido estudiando la Biblia, lo he conocido. Dice el apóstol San Pablo, escribiendo a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 9, y ser hallado en Él. Es decir, que cuando la justicia de Dios me busque, me encuentre en el Señor Jesucristo, me encuentre escondido, ser hallado en Él. Esto le ocurrió al apóstol San Pablo en su experiencia, y esto es lo que me ocurrió a mí también hace ya hoy 57 años. Hay un texto del que quiero arrancar y el que va a ser el motivo de nuestra breve meditación en este día. Está en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Incluso observaréis que estoy predicando con una Biblia muy pequeña. El día de mi conversión, el día de mi testimonio, ya os dije que esta fue la primera Biblia que tuve cuando me convertí al Señor. Dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y alguien que no conozca la palabra del Señor se preguntará, ¿y cuáles son las cosas viejas? Todo lo antiguo, todo lo anterior, todo esto viejo ha tenido que pasar. Bueno, ya veremos que hay cosas que no tienen por qué haber pasado, porque en ellas no hay pecado, porque en ellas no hay mundo, porque en ellas no hay nada malo. ¿Quiénes eran los corintios a los que Pablo les dice que ya que han conocido al Señor, todas las cosas viejas han pasado? ¿Quiénes eran? En otro lugar les recordará a estos corintios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido limpiados, ya habéis sido reconciliados con el Señor, ya habéis, todo es nuevo. Antes erais esto, pero ahora todas las cosas han sido hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Por supuesto que yo tengo una familia, la tenía antes de convertirme, y ahora la que me queda, que solamente me queda un hermano, que por cierto es mayor que yo, todavía sigue siendo mi hermano, y además también es creyente como yo. Por lo tanto, sigo queriéndolo como lo quería antes.
El trabajo no tiene por qué haber pasado si es un trabajo digno. Otra cosa es que estemos trabajando en algo que sea pecaminoso. Eso hay que dejarlo atrás. Pero si estamos trabajando en algo que es digno, pues debe seguir igual. Y así un montón de cosas más. ¿A qué se está refiriendo el apóstol San Pablo aquí con las cosas viejas? Se está refiriendo a cosas que son pecaminosas. Cosas de las que en otro lugar dirá, las cuales ni aún se nombren entre vosotros. Han tenido que quedar tan atrás que no es bueno ni recordarlas ni nombrarlas. Esto ya pasó. Todas son hechas nuevas. Lo que nos quiere decir aquí el apóstol es que ha de haber en nuestras vidas, a partir de nuestra conversión, un cambio de gustos, un cambio de prioridades, donde antes, por las cosas de Dios y por todo lo que tiene que ver con el reino, no tenía ninguna importancia, ahora tiene que ser lo prioritario en nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, dirá el apóstol. Concluyendo, escribiendo a otra iglesia, Efesios capítulo 4. Vamos a ver la lectura, que yo ya me he hecho un poco viejecito y la letra es muy pequeñita. Capítulo 4, versículos 17 al 20. Mirad lo que les dice a estos creyentes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y luego a partir del versículo 22 dirá, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto se lo dice a otros creyentes. Aquí ya no son los corintios, son los efesios. ¿Y sabéis qué eran los efesios antes de convertirse? Si fuéramos al capítulo 19 del libro de los Hechos, donde está la conversión de estos efesios, veríamos que eran personas idólatras. Personas que incluso cuando Pablo fue la primera vez allí, se rebotaron contra el apóstol Pablo, querían cogerlo y despedazarlo, literalmente. Y la autoridad de aquella ciudad lo tuvo que secuestrar y llevárselo aparte porque tenía miedo que lo hubieran despedazado. Esto eran los efesios. Pero luego el apóstol San Pablo, cuando les convirtió poquito a poco, se fueron convirtiendo uno tras otro, y ahora el apóstol les ha recordado esto. Recordad lo que erais entonces. Olvidaos de todo esto. Esto erais algunos. Esto ha quedado ya fuera. Ahora todo tiene que ver con lo nuevo. He querido grabar este vídeo a los pies de esta noguera. Esta noguera que veis aquí es una noguera que plantó mi padre Marcelino Alegría, como yo. La plantó hace 31 años. Él ahora está mejor que nosotros. Está con el Señor. Era un hombre que en su incredulidad no quería saber nada de Dios. Incluso cuando yo me convertí, se metió conmigo como toda mi familia. Yo pensaba que me echaban de casa. Pero al poco tiempo, el hombre me pidió que le hablara del Señor y le hablé, y se convirtió. Aún me acuerdo, yo me convertí el 10 de mayo
del 1964 y mi padre se convirtió el 2 de agosto del mismo año. 3 meses pasaron solo. Y él, desde ese día que se convirtió, fue una nueva criatura. Comenzó a dar testimonio del Señor por doquier. Varias veces fue detenido por la policía porque repartía literatura bíblica y porque un cura lo denunció también. Una vez iba a Cuenca en el autocar y se subieron en una parada los guardias civiles y se lo llevaron detenido. Pero él no paraba, daba testimonio, daba testimonio. En mi pueblo hay un montón de nogueras, el doble de grandes que esta, que las ha plantado él. Y todo el pueblo, un pueblo muy pequeñito, sabe que estas nogueras las plantó el tío Marcelino, como le conocen a mi padre allí. Aquí vino también, y era un ramucho, así de pequeñito. El dueño suyo está allí. ¿Te acuerdas, Pepet? Claro que sí. Me acuerdo cuando la plantó mi padre y nos dijo que venían de Argentina. Que venían de Argentina. Por lo tanto, vinieran de donde vinieran, han pasado 31 años y fijaos, las cosas viejas pasaron. Ya cuando quieras, Eva, puedes venir aquí a desconectar, porque lo importante que tenía que decir ya lo he dicho.